Buenas tardes, profesores y estudiantes. Soy Miguel Fernando Díaz Cuenca. Hoy presentaré mi caso clínico. Mi docente asesor fue el profesor José Javier Rojas Ginayas. Como datos de identificación del usuario tenemos el usuario JPP con historia clínica terminada en número 97 de Seguridad Social Asociación Indígena del Cauca AIC, edad 26 años, de sexo masculino, escolaridad bachillerato completo, actualmente reside en Neiva. La ocupación actual del usuario es constructor, el estado civil soltero, y pues quien nos brindó esta información fue el mismo usuario. Como motivo de consulta tenemos que pues el paciente recurrió a urgencias el 19 de agosto del 2020, refiriendo que le dolía el abdomen y la espalda. El paciente cuando recibió esta atención pues ya tenía un cuadro clínico de 3 días, en donde este cuadro clínico estaba caracterizado por un dolor tipo cólico a nivel del flanco derecho del abdomen. Este dolor era de inicio súbito y tenía una intensidad 8 de 10 en la escala análoga del dolor. Este dolor se irradiaba a la zona lumbar de manera intermitente. El paciente pues también informó que el primer día de estos 3 días donde tuvo donde tuvo el cuadro, pues tuvo 3 episodios eméticos. Este primer día donde tuvo los episodios eméticos, él consultó a primer nivel donde lo valoraron y le dieron un manejo sintomático, pero el paciente hace 10 horas pues él tiene este dolor con mayor intensidad. Adicionalmente encontramos en el examen físico que el paciente presenta dolor a la palpación profunda en el flanco derecho. El paciente pues niega síntomas respiratorios, niega contacto con pacientes sospechosos o positivos para COVID-19. En cuanto a los antecedentes familiares y personales, el paciente no nos refiere ningún antecedente. En cuanto al recuento cronológico, el 19 de agosto del 2020, que fue la misma fecha en donde pues, se le hizo la atención inicial de urgencias, este mismo día se realiza una valoración por cirugía, en donde cirugía pues lo encuentra deshidratado y revisa Urotac. Este mismo día al paciente se le solicitó paraclínicos y estos paraclínicos son los siguientes. Son el hemograma, el Urotac y el parcial de orina. En el hemograma solo encontramos una pequeña alteración en la hemoglobina de 15.2. Recordemos que los valores normales son de 12.1 a 15.1. En el parcial de orina pues encontramos una orina de color amarillo con un aspecto ligeramente turbio, pero tampoco encontramos pues ninguna alteración en cuanto al pH de los nitritos, etc. En cuanto al Urotac, pues no se evidencian litios, dilataciones o hidronefrosis, pero sí se logra observar un cálculo de 9 milímetros en vesícula biliar. Para el 20 de agosto del 2020, pues Cirugía General ordena la suspensión de líquidos y inicia pues una dieta hipograsa. También ordena programar una colecistectomía laparoscopia. En el siguiente día, valoración de cirugía general nos confirma el diagnóstico de colelitiasis sintomática sin clínica de respuesta inflamatoria, y este mismo día se le indica nave oral para trasladarlo en horas de la tarde a cirugía, donde se le realiza la colecistectomía laparoscopia
una exploración de vía biliar abierta y una inserción de catéter WJ. Se le insertan un Dren Blake en flanco derecho del abdomen y otro en hipocondrio derecho del abdomen. Posteriormente vamos a mirar en una imagen cómo, pues, dónde están los puntos de incisión y dónde está la incisión de Kocher. Bueno, en el segundo día de posoperatorio, el 22 de agosto del 2020, pues el paciente se trasladó a piso, se le ordenó que vigilaran los drenajes, que cuantificaran la secreción de estos y que se realizaran los respectivos cuidados. Para el siguiente día, pues el paciente presentó unos episodios eméticos junto con un dolor de abdomen, pero pues el paciente igual se considera que la evolución va hacia la mejoría. Para el cuarto día del posoperatorio, el paciente refiere un leve dolor pues en las heridas quirúrgicas que se le realizaron, y actualmente pues él ya tolera la vía oral y indican vitamina K hasta completar 3 dosis. Posteriormente, el 27 de agosto del 2020, el paciente nos refiere un dolor moderado. Nos refiere pues que en la noche tuvo unos dolores intensos de difícil manejo. Estos están asociados a una ansiedad, pues ya que el paciente nos refiere que tiene antecedentes de consumo de marihuana. Pues ese mismo día se le pide concepto a psiquiatría, donde psiquiatría se le da un manejo con difenhidramina, esto con el objetivo de inducir el sueño. Por lo tanto, pues el medicamento se tiene que administrar en la noche. Para el 6 de octubre del 2020, el paciente le dan salida y a los 8 días de estos se le retira el primer dren de flanco derecho. Este es el dren abdominal, en donde pues no se presenta ninguna complicación. Y después de esto, el 20 de octubre, el paciente tiene la cita control con el especialista, en donde pues el paciente me refiere que le dijeron que se encuentra muy bien y que la mejoría pues va para arriba. Bueno, aquí pues encontramos lo que viene siendo el abdomen del paciente. Esta fue una foto que él me envió vía WhatsApp. Encontramos que pues en la flecha roja nos señala el dren Blake que tiene en hipocondrio derecho. Este es el dren biliar. Abajo pues en la flecha verde señala la incisión de Kocher que se le hizo pues para la exploración de vía biliar, y en la flecha de abajo, el azul, este fue el dren que le retiraron. Esta es la incisión del dren que le retiraron 8 días después de haberle dado salida. Esta pues la ubicación es en el flanco derecho. Pues observamos que las heridas se ven limpias, sin signos de infección, nada de irritación, de rubor, de inflamación. Pues por lo tanto, observamos que el paciente tiene una muy buena cicatrización y ha hecho los cuidados. El manejo de este dren lo están manejando, la limpieza y el mantenimiento lo hacen en el IPC. Bueno, en cuanto a los aspectos positivos y negativos de la condición clínica, tenemos los aspectos positivos, pues la edad del paciente, el proceso de recuperación en mejora continua, que no ha presentado ninguna complicación en cuanto a la funcionalidad de los drenes. Pues los drenes cada vez van reduciendo su secreción. Cuenta con el apoyo familiar y es un usuario colaborador. En cuanto pues a los aspectos negativos, tenemos
el posoperatorio de la colecistectomía, dolores en la herida quirúrgica, escasos recursos económicos y ansiedad asociada al consumo de marihuana. También vale recalcar que un aspecto negativo es que ocasionalmente el paciente presenta náuseas. En cuanto a la situación de salud, pues recordemos que la colecistectomía es la extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. Esta operación se realiza para extirpar pues, la vesícula biliar debido a la presencia de cálculos biliares que pueden causar dolor o una infección. Tenemos dos tipos de colecistectomía que vienen siendo laparoscópica y abierta. Pues la abierta es mucho más invasiva que la laparoscópica, ya que la laparoscópica pues solo son 4 puntos de incisión. Como factores de riesgo de la colelitiasis, recordemos que la colelitiasis viene siendo como tal los cálculos biliares que están obstruyendo la vía biliar. Entonces, entre estos factores de riesgo tenemos obesidad, factores dietéticos como dietas con alta cantidad de grasas y colesterol, antecedentes de familiares de primer grado con colecistitis. Recordemos que la colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar, edad entre 20 y 30 años, y también esto es más probable que sucedan mujeres hasta 3 veces. Otro de los factores de riesgo son los estrógenos. Como síntomas de la colelitiasis tenemos dolor agudo en la parte derecha del abdomen medio o al hombro derecho. Este fue uno de los síntomas que presentó el usuario. Fiebre baja, náuseas y sensación de hinchazón. Este también fue otro de los síntomas que presentó el usuario. Y la ictericia si se está bloqueando el conducto biliar. Bueno, en las órdenes médicas, pues el paciente para el 1 de octubre lo estaban tratando con iosina. Recordemos que la iosina es un antiespasmódico indicado para el dolor abdominal agudo. Los cuidados de enfermería que se deben tener en cuenta para este medicamento son vigilar los efectos adversos, que este medicamento pues no se administre en menores de 6 años. Al administrar en inyección por vía intravenosa, este debe ser lento, al igual que la intramuscular y la subcutánea. En la presentación de buscapina, pues este tiene sacarosa, por lo cual se debe tener una atención especial en los diabéticos. En cuanto pues el acetaminofén, ya muy conocido, un antipirético indicado para la fiebre. Este pues preferiblemente no administrarlo con comidas ricas en carbohidratos, ya que esta reduce la absorción del medicamento. El fármaco es de categoría B para el embarazo. Recordemos que un fármaco de categoría B para el embarazo es cuando todavía le faltan estudios para poder decir que no hay ningún riesgo. La monitorización de las funciones hepáticas y renales. Usarlos con prudencia en pacientes con antecedentes de consumo excesivo de alcohol. Informar a la aparición de signos de hepatotoxicidad, pues que estos son ya sean náuseas, vómito, anorexia, sangrado, dolor abdominal, pirosis e ictericia. Continuando con los medicamentos, tenemos la pregabalina. Recordemos que pues, la pregabalina es un antiepiléptico y analgésico. Y los cuidados de enfermería que deben tener esta pues es administrar con los días correctos y mantener la vigilancia de los efectos adversos. En cuanto a la difenhidramina, pues este es un antihistamínico, está indicado para reacciones alérgicas y también se encuentra indicado para inducir el sueño. El paciente pues lo tomaba en la noche pues para inducir el sueño. Este medicamento no se debe usar en neonatos
y preferiblemente tenemos que administrarlos con alimentos vía oral. Está contraindicado en crisis asmáticas. Aquí tenemos una ficha de medicamentos del paciente, en donde pues la iosina se le va cada 8 horas, 10 miligramos, el acetaminofén se le daba cada 8 horas, 1000 miligramos, el pregabalina se le daba cada 12, 75 miligramos, y la difenhidramina clorhidrato se le daba en la noche 50 miligramos, todos en vía oral. En cuanto a los planes de atención de enfermería intrahospitalarios, tenemos el dolor agudo relacionado con agentes lesivos, la herida quirúrgica, evidenciado por que expresa dolor, que tiene gestos de protección, que expresa el dolor en sus facies, pues se le observan evidencias de dolor y pues tiene una postura para evitar el dolor. Este diagnóstico no cuenta con condición asociada ni con población en riesgo. En cuanto a las intervenciones, pues tenemos la administración de los analgésicos. Como actividades tenemos determinar la ubicación, características, calidad y gravedad del dolor antes de medicar al paciente, comprobar las órdenes médicas en cuanto al medicamento, dosis y frecuencia del analgésico prescrito, administrar los analgésicos a la hora adecuada para evitar picos y valles de la analgesia, especialmente con el dolor intenso, atender las necesidades de comodidad y otras actividades que ayuden en la relajación para facilitar la respuesta a la analgesia. Otras de las intervenciones tenemos el manejo del dolor. Entonces, valorar el dolor según las características como lugar, duración, gravedad, utilizar estrategias farmacológicas y no farmacológicas para manejar el dolor, como pueden ser la meditación, la musicoterapia, la distracción, también pues vigilar la respuesta del paciente a las intervenciones, si mejora o empeora este dolor y pues cuánto tiempo dura el alivio del dolor. Disminución de la ansiedad. Como actividades tenemos minimizar el temor y la inquietud del usuario, ofreciendo un enfoque tranquilo, explicando los procedimientos, el plan de cuidado, el estado de salud al usuario y a su familia, con una escucha activa y crear un ambiente que facilite la confianza. Evaluación, pues tenemos el dolor referido desde gravemente hasta no comprometido. En cuanto al riesgo de sangrado, tenemos pues que este diagnóstico está relacionado con un conocimiento insuficiente de las precauciones contra el sangrado, efectos secundarios del tratamiento, cirugía, trastornos gastrointestinales. Pues recordemos que esto es un diagnóstico de riesgo, por lo tanto no tiene características definitorias. En la condición asociada pues, tenemos un régimen terapéutico, una población en riesgo, pues personas con antecedentes de caída. En cuanto a las intervenciones, tenemos prevención de hemorragias con las actividades que son pues vigilar de cerca al paciente por si se producen hemorragias, observar si hay signos y síntomas de hemorragias persistentes y realizar estudios de coagulación, incluidos el tiempo de protombina y el TPT, fibrinógeno, recuento de las plaquetas, la fibrina. Si el paciente pues presenta como tal sangrado, pues administrar hemoderivados, evitar el estreñimiento e instruir al paciente o familia acerca de los signos de hemorragia. En cuanto a la evaluación, pues la medimos con la presión arterial media, y así esta se encuentra por fuera de los rangos normales, siendo esto grave, o si no tiene ninguna desviación del rango normal, siendo esto pues que no, sin desviación, que no tiene pues ninguna alteración.
En cuanto al deterioro de la integridad tisular, este se encuentra relacionado con deterioro de la movilidad física y pues la herida quirúrgica, evidenciado por pues la destrucción tisular y la lesión tisular que se ha realizado en la cirugía. La condición asociada a este diagnóstico es deterioro de la movilidad, procedimiento quirúrgico y la población en riesgo son edades extremas. En cuanto a las intervenciones, tenemos el cuidado de las heridas con actividades como lo son monitorizar las características de la herida, incluyendo drenaje, color, tamaño y olor, limpiar con solución salina fisiológica o un limpiador no tóxico, cambiar el apósito según la cantidad de exudado y drenaje, inspeccionar la herida cada vez que se realiza el cambio de drenaje, de vendaje, curar las heridas con debida técnica aséptica y antiséptica, educar al paciente y su familia sobre los cuidados pues, de las heridas. En otra de las intervenciones tenemos vigilancia de la piel, observar y valorar las características de la piel y documentar los cambios, observar pues, si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o drenaje en la piel y las mucosas y valorar pues cómo está la zona de incisión. Como evaluación pues tenemos el tejido cicatricial, pues desde grave comprometido hasta que no esté comprometido. Otro de los diagnósticos que se le realizó al paciente en la instancia intrahospitalaria son las náuseas relacionado con la ansiedad, el dolor, la irritación gastrointestinal, evidenciado por pues que expresa tener náuseas, que expresa tener sabor agrio en la boca, sensación nauseosa y vómitos. Este diagnóstico no cuenta con condición asociada ni con población de riesgo. En las intervenciones tenemos manejo de las náuseas con las actividades, valorar exhaustivamente las náuseas que las producen, cuánto duran, vigilar si se presentan vómitos, controlar y reducir los factores ambientales y personales que producen las náuseas y si es necesario administrar antieméticos. Vigilar la respuesta terapéutica del fármaco, así como también pues, las reacciones adversas de este. Manejo del vómito, entonces pues las actividades tenemos verificar la eficacia de los antieméticos administrados, valorar las características del vómito, cantidad, color, composición, frecuencia y aumentar la ingesta de líquidos y electrolitos para evitar una descompensación, proporcionar higiene de boca y nariz y si es necesario pues del cuerpo y la ropa del paciente. Como otra intervención tenemos monitorización de líquidos, actividades pues tenemos determinar la cantidad de líquidos que sean evacuados, determinar la necesidad de líquidos que se deben administrar, valorar si tolera la vía oral, valorar si se presentan signos y síntomas de deshidratación. De evaluación pues tenemos reconoce el inicio de las náuseas, pues si nunca demuestra que va a iniciar náuseas hasta si siempre lo demuestra. En cuanto al protocolo de bienvenida, estancia y despedida, en este formato encontramos que pues el paciente no fue informado sobre el buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones, que pues el paciente no fue informado sobre las rutas de evacuación, que algunas veces pues el hospital cuenta con buena señalización, también nos refiere que algunas veces fue informado sobre el tratamiento farmacológico, sus horarios y de administración, y pues que el paciente no fue informado sobre la correcta segregación de residuos hospitalarios. Pero pues no todo es negativo, pues por lo tanto el paciente pues nos refiere que le brindaron una atención muy humanizada, integral. El paciente se sintió muy cómodo y tranquilo en la estancia hospitalaria. Fue educado sobre el correcto lavado de manos. Contó con un apoyo espiritual y emocional. Fue informado sobre los horarios de comidas y de visitas.
y que le manejaron el dolor muy bien de parte pues del personal. En cuanto a la valoración de los patrones funcionales de Marjorie Gordon, en la percepción y el mantenimiento de la salud, pues tenemos que el usuario describe su estado de salud bueno y tiene un poco de desconocimiento acerca de su enfermedad y riesgos de esta, y nos pide pues más información sobre esto. El paciente pues es consumidor de marihuana. Patrón 2, pues en nutricional y metabólico, pues el paciente nos dice que el apetito pues ha sido disminuido y que ocasionalmente presenta náuseas, pero estas son manejables. En cuanto a la eliminación, tenemos que las defecaciones se encuentran normales, marrones, de color marrón, perdón, formadas, y pues tiene total autonomía pues para ir al baño. En cuanto a la eliminación urinaria, el paciente refiere que la eliminación urinaria es de color naranja y sin espuma. Las actividades y ejercicio, pues el usuario manifiesta que no puede hacer largos recorridos caminando, ya que le da dolor en la zona del tren, y por esto pues se ha vuelto un poco más sedentario de lo que era. Recordemos que pues el paciente también en cuanto al rol y relaciones, él trabaja en construcción, teniendo en cuenta que aquí son muy activos la gente que desempeña esta labor. El paciente cuenta con un apoyo familiar de su hermana, acá en Neiva, que es en la casa donde él se está quedando, y sus padres también estuvieron muy pendientes en la estancia hospitalaria. En cuanto al patrón cognitivo, el usuario expresa ocasionalmente pues sentir un dolor con una intensidad de 3 en localización del cuadrante superior derecho del abdomen. En cuanto a la educación que se le brindó al paciente, se le brindó una educación sobre los alimentos beneficiosos y perjudiciales para su diagnóstico actual, que viene siendo pues el postoperatorio de colecistectomía, prácticamente aconsejándolo de que no consuma grasas y que consuma pues alimentos que le ayuden en la recuperación, como lo vienen siendo vegetales, y también el tipo de cocción que nunca sea frita, que más bien sean al agua, al vapor y asados. Los cuidados necesarios para prevenir enfermedades o complicaciones de su diagnóstico, pues el paciente se le instruyó del lavado de manos, y también se le enseñó sobre los signos de alarma por si llega a presentar complicaciones postquirúrgicas, pues que él recurra a urgencias. También se le explicó los cuidados de las heridas quirúrgicas. En cuanto al plan de atención de enfermería, pues tenemos el diagnóstico, disposición para mejorar los conocimientos, evidenciado por que expresa deseo para mejorar el aprendizaje. Este diagnóstico no cuenta con condición asociada ni con población en riesgo. Y como intervención tenemos la enseñanza individual. Las actividades tenemos que pues valorar el nivel actual del conocimiento y comprensión de contenidos del paciente, determinar la capacidad del paciente para asimilar información específica en cuanto a nivel de desarrollo, estado fisiológico, orientación, dolor, fatiga, necesidades básicas no cumplidas, estado emocional y adaptación a la enfermedad. Y por último, ajustar la instrucción para facilitar el aprendizaje según corresponda. La evaluación para este diagnóstico tenemos que utiliza conductas para evitar los riesgos desde nunca demostrado hasta siempre demostrado. El siguiente diagnóstico tenemos riesgo de infección relacionado con alteración de la integridad de la piel, alteración de peristaltismo, procedimientos invasivos. La condición asociada pues procedimientos invasivos
y la población en riesgo exposición a brotes de enfermedades. Como intervenciones pues tenemos protección contra la infección, observando si hay signos y síntomas de infección sistémica y localizada, instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y síntomas de infección y cómo informar pues al cuidador de él. Fomentar el descanso, utilizar los antibióticos con sensatez y no administrar un tratamiento de antibióticos para infecciones virales. Como otras intervenciones tenemos control de infecciones, realizando una limpieza diaria y terminal adecuada, realizar procedimientos invasivos con asepsia y antiasepsia y utilizando pues los elementos apropiados, pues la protección personal. El cuidado de los sitios de incisión, hacer las curaciones con técnica aséptica y antiaséptica, limpiar la zona que rodee cualquier sitio de drenaje o tubo con drenaje, mantener la posición del tubo de drenaje, cambiar el vendaje en intervalos adecuados, educar al usuario y a su familia sobre los cuidados. Recordemos que pues él estaba haciendo la limpieza y el mantenimiento de las heridas quirúrgicas y el DREN en el IPC. En cuanto a la evaluación, tenemos la fiebre desde gravemente comprometida a no comprometida. Continuando con los diagnósticos, contamos con deterioro de la movilidad física relacionado con dolor, ansiedad, intolerancia a la actividad física, resistencia a iniciar el movimiento, evidenciado por la alteración de la marcha, disminución de la amplitud de movimientos. La condición asociada a este diagnóstico pues son los dolores agudos por proceso de la enfermedad, población en riesgo, estado de salud física comprometido. En las intervenciones pues tenemos terapia de ejercicios, embulación, enseñar al paciente a colocarse en la posición correcta durante el traslado, aplicar y proporcionar un dispositivo de ayuda para la deambulación si el paciente no camina bien, e instruir al paciente o cuidador acerca de las técnicas de traslado y deambulación seguras y fomentar una deambulación independiente pues dentro de los límites de seguridad del paciente. Ayuda con el autocuidado, comprobar la capacidad del paciente para ejercer un autocuidado independiente, proporcionar ayuda hasta que el paciente sea totalmente capaz de asumir el autocuidado, alentar a la dependencia, pero interviniendo si el paciente no puede realizar la acción dada. Como evaluación tenemos que se mueve con facilidad, desde gravemente comprometido hasta no comprometido. En cuanto al déficit de autocuidado en el baño, pues recordemos que el paciente tiene un DREN, por lo tanto pues se le dificulta esta actividad. Entonces pues tenemos que está relacionada con el dolor y la debilidad, que está evidenciada por el deterioro de la habilidad para lavar el cuerpo y el deterioro para secar el cuerpo, perdón. En cuanto a las condiciones asociadas, pues tenemos desórdenes de la percepción y este diagnóstico no cuenta con población en riesgo. Las intervenciones pues tenemos el baño, ayudar con la ducha en silla o pues con algún asiento, inspeccionar el estado de la piel durante el baño y aplicar ungüentos y crema hidratante en la zona de la piel seca. En cuanto a la otra intervención tenemos enseñanza individual, pues valorar el nivel actual de conocimientos y comprensión de contenidos del paciente, determinar la capacidad del paciente de asimilar información específica en cuanto al baño y ajustar la instrucción para facilitar el aprendizaje. Como evaluación tenemos pues que si se baña en la ducha y se puede llegar pues desde gravemente comprometido a no comprometido, al igual que secar el cuerpo desde gravemente comprometido a no comprometido. Recordemos que el paciente pues lo ideal es que tenga las zonas en donde se le han realizado
las incisiones quirúrgicas, pues que estas mantengan limpias y que también mantenga secas. Estas no pueden estar húmedas. Aquí mostramos la bibliografía y muchas gracias por su atención a todos.